nombre es Reina Marquina Oscar Jovic, soy estudiante de la carrera de Contaduría en FES Cuautitlán. El día de hoy les hablaré sobre el tema de papeles de trabajo. Lo dividí en seis puntos indispensables, que es la clasificación de los papeles de trabajo, formulación de los papeles de trabajo, estructura de las cédulas de auditoría, reglas para elaborar cédulas de auditoría, el contenido mínimo de que tienen que tener los papeles de trabajo y agregué algunos ejemplos. Bueno, para explicarles sobre la clasificación de los papeles de trabajo, tengo que recalcar que tiene dos formas de clasificarse. Una de ellas es con base a su utilización y contenido. Los papeles de trabajo se clasifican en archivo permanente o expediente continuo de auditoría y papeles de trabajo actuales. A continuación, les diré las características de cada uno de ellos. Para empezar, el archivo permanente o expediente continuo es aquel donde se concentran los documentos relativos a los antecedentes, constitución, organización, operación, normatividad jurídica y contable e información financiera, así como los presupuestos, actas, documentos de entrega, recepción de los antecedentes fiscales. Toda esta información debidamente actualizada servirá como instrumento de referencia y consulta en varias auditorías. La integración del archivo permanente se iniciará en la etapa de planeación de la auditoría, cuando se obtenga información general sobre el ente para auditar, organización, funciones, marco legal, sistema de información y control, etc. Hablando como tal del archivo permanente, se actualizará con la información que se obtenga al ejecutar una auditoría o al dar seguimiento a las recomendaciones correspondientes. Su integración deberá sujetarse a lo dispuesto en el procedimiento para la integración y actualización del archivo permanente, emitido por el órgano de control o de cada una de las áreas correspondientes. Ahora, hablando de los papeles de trabajo del periodo, los papeles de trabajo actuales o del periodo se elaboran y obtienen en el transcurso de la auditoría. En ellos se deja evidencia del proceso de la planeación y del programa de la auditoría, del estudio y evaluación del control interno, de análisis de saldos, movimientos, operaciones, tendencias y razones financieras, del registro de la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría, de la supervisión realizada y de las personas que aplicaron y los procedimientos y de las fechas en las que se realizó el trabajo, de las conclusiones de la revisión y del informe de auditoría en que se concluyan las recomendaciones formuladas. Hablando de otro tipo de clasificación, tenemos los papeles de trabajo denominados cédulas de auditoría. Se clasifican de acuerdo a la guía para la elaboración de papeles de trabajo. En estas tenemos cédulas sumatorias o de resumen, cédula analítica, cédulas subanalíticas, cédula de observaciones, cédula de informes y cédula de seguimientos de recomendaciones. Las cédulas sumatorias o de resumen. En las cédulas sumatorias se resumen las cifras, procedimientos y conclusiones del área, programa, rubro o grupo de cuentas sujetos a examen, por ejemplo, ingreso, gastos o asignaciones presupuestales. Es conveniente que estas cédulas contengan los principales indicadores contables o estadísticos de la operación, así como su comparación con los estándares del periodo anterior, con el propósito de que se detecten desde ese momento desviaciones importantes que se requieran explicación, aclaración o ampliación de algún procedimiento. Antes de concluir con la revisión, vemos tal cual aquí tenemos un ejemplo de cómo debería de ser este tipo de cédula. En lo siguiente tenemos la cédula analítica. Contiene el análisis de cada uno de los saldos, conceptos, cifra, operación o movimiento del área
por revisar. En la cédula analítica se detalla la información obtenida, las pruebas realizadas, los resultados obtenidos. Es conveniente que la información recabada se agrupe y clasifique de tal forma que permita detectar fácilmente desviaciones o aspectos sobresalientes de la operación, y que en ellas se agrupen los comentarios o aclaraciones que se requieran para su debida interpretación. Las pruebas deben consignarse en las cédulas analíticas. Se refieren a las investigaciones necesarias para concluir con los objetivos establecidos por el programa de trabajo, considerando las cifras y datos acentuados en las cédulas sumatoria. En dicha cédula se incluye además el análisis de cifras específicas o de la verificación de algunos cálculos que se utilicen para reforzar el resultado de las pruebas. Su aplicación parte del razonamiento de tipo financiero o estadístico. Algunas aplicaciones se pueden referir, por ejemplo, a razones de rentabilidad o producción per cápita. La detección del costo-beneficio, las variaciones del gasto ejercido, las de presupuesto, conciliaciones, etc. Asimismo, en estas cédulas analíticas se incluyen los resultados finales presentados por las observaciones. Para continuar, tenemos las cédulas subanalíticas. Por medio de las cédulas subanalíticas se desagregan o analizan con detalle los datos contenidos en las cédulas analíticas. Si se examinan, por ejemplo, la cuenta de inversiones en valores, la cédula subanalítica sería aquella en que se mostrarían los datos mensuales de las cuentas de inversión. Las cédulas de observaciones. Estos son fáciles de identificar, ya que las deficiencias e irregularidades que se hayan encontrado en el transcurso de la revisión se sumarán en las cédulas de observaciones, debidamente identificados con el número de cédula correspondiente, a fin de facilitar su consultoría y revisión. Cédula de informe. El trabajo de auditoría y de manera adicional a las cédulas en que se presentan las conclusiones, se integrará al inicio del expediente de papeles de trabajo un informe donde se expongan brevemente los antecedentes de la auditoría, los procedimientos de auditoría aplicados y sus resultados, a fin de ofrecer un panorama de trabajo realizado y de posibles acciones por emprender. Cédula de seguimiento de recomendaciones. Si del trabajo de auditoría se derivan recomendaciones u otro tipo de acciones legales, se verá necesario dejar constancia de ello, primeramente en cédulas de discusión o de comentarios y después en cédulas de control de seguimiento, actas de notificación de observaciones. De papeles de trabajo. Para diseñar las cédulas y su integración ordenada es preciso considerar las necesidades de la revisión en función a los objetivos planteados y de las probables conclusiones a las que se pretenda llegar, con objeto de que constituyan elementos prácticos para estructurar la información, su proceso y los resultados de procedimientos aplicados, para lo cual explicaré las cualidades que debe reunir una cédula para cumplir su cometido. Esta debe de ser objetiva, es decir, la información debe de ser imparcial y lo suficientemente amplia para que el lector pueda formarse una opinión de fácil lectura, para lo cual su contenido se integrará de manera lógica, clara y sencilla, completa en cuanto a la naturaleza y el alcance del trabajo de auditoría realizado y sustentar debidamente los resultados, conclusiones y recomendaciones. Relacionar claramente los cruces entre las distintas cédulas, sumatorias, analítica y subanalítica, de tal manera que los índices y marcas remitan al lector y a otros datos con facilidad. Ser pertinente, por lo cual solo deberá contener la información necesaria para cumplir con el objetivo propuesto. Estructura de las cédulas de auditoría.
Las cédulas constan de 3 partes: encabezado, cuerpo y pie. El encabezado es la parte superior de la cédula y debe contener los siguientes datos: clave o índice de la cédula, la cual permite clasificar y ordenar de manera lógica los papeles de trabajo; siglas del órgano fiscalizado superior y de la dirección a cargo de la auditoría y nombre del ente fiscalizado; cuenta pública revisada, periodo o ejercicio; tipo de cédula; procedimiento o técnica de auditoría aplicada, junto con la descripción de su contenido y del alcance de la prueba; iniciales de quienes formularon, revisaron y supervisaron la cédula y sus firmas a fin de deslindar responsabilidades y, en su caso, evaluar al personal; fecha de elaboración de la cédula, con objeto de delimitar responsabilidades, en su caso de que dure la auditoría de presentar sucesos que modifiquen lo asentado en la cédula. Cuerpo. El cuerpo de la cédula es la parte donde se asienta la información obtenida por el auditor y los resultados de la revisión. Regularmente se incluirá los siguientes elementos: cifra y conceptos sujetos a revisión, datos de los libros contables y de los elementos de control establecidos en este fiscalizado; referencias, observaciones respecto a las irregularidades y deficiencias detectadas; vaciado de declaraciones y comprobantes de contribución pagadas; hechos y irregularidades detectados por prácticas omitidas o incumplimiento de controles establecidos por el ente auditado; conclusiones debidamente fundamentadas con el desglose y determinación del monto de los hechos; marca y cruces que indiquen en forma sistematizada las pruebas realizadas y remitan a otras cédulas relacionadas o complementadas. Pie o alcance. El pie o alcance es la parte inferior de la cédula. En ella se asientan principalmente los siguientes datos: notas para aclarar o complementar algún concepto asentado en el cuerpo de la cédula, para aclarar o ampliar información o para señalar situaciones especiales; marcas de auditoría empleadas y su significado; fuentes de los datos asentados en el cuerpo de la cédula. Normalmente se anotará la preposición de "e" en color rojo y se asignará frente a la información: auxiliares, pólizas de cuentas para liquidar certificadas, contratos, etc. Para aclarar, las marcas son signos que el auditor anota en sus cédulas para señalar o resaltar un hecho o prueba efectuada, describiendo al alcance de las mismas el significado. A efecto de que las cédulas que integran los papeles de trabajo reúnan los requisitos mencionados anteriormente, enseguida diré algunas de las reglas o principios que servirán de guía general para su diseño y elaboración. Número 1. Decir si es necesaria su formulación, en función del objetivo y procedimientos aplicados. 2. Efectuar un diseño previo a su elaboración. 3. Aprovechar los elementos solicitados y proporcionados localizados en el ente sujeto a revisión. 4. Escribir los datos y cifras en letra legible. 5. Anotar los datos en forma de columna. 6. Tener cuidado con asentar en la cédula los datos necesarios y suficientes. 7. Ordenar y redactar los datos de tal forma que el lector llegue al mismo conocimiento de la información en la misma conclusión que el auditor que elaboró la cédula. 8. Efectuar los cruces de cifras que sean necesarios para relacionar los datos tanto con los contenidos en las mismas cédulas como con los asentados en otras. 9. Efectos de corrección. Las palabras o números incorrectos se tacharán, los correctos se escribirán en la parte inmediata superior. 10. Una vez elaborada la cédula, esta no deberá desecharse ni separarse en limpio. Por eso siempre es necesario trabajar con limpieza y precisión. 11. Respetar el orden en el que aparezca la información en los documentos fuente. 12. Registrar de inmediato las observaciones y conclusiones que se deriven de las pruebas. Contenido mínimo de los papeles de trabajo.
Evidencia de que los estados contables y demás información sobre los que va a opinar el trabajador estén de acuerdo con los registrados en la empresa. Relación de los activos y pasivos, demostrando de cómo tiene el auditor evidencia de la existencia física y valoración. Análisis de las cifras de ingresos y gastos que componen la cuenta de resultados. Prueba de que el trabajo fue bien ejecutado. Supervisado y revisado. El sistema de control interno que ha llevado el auditor y el grado de confianza de ese sistema y el alcance que ha realizado al revisar las pruebas sustantivas. Detalle de definiciones y desviaciones en el sistema de control interno y conclusiones a las que ha llegado. Detalle de las contrariedades en el trabajo y soluciones a las mismas. Espero que este trabajo cumpla con su objetivo, el cual es servir de herramienta de conocimiento para la elaboración de papeles de trabajo. Eso fue todo por mi trabajo. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Oscar Jovic Reina Marquina.